Buenos días. Vamos a comenzar hoy una nueva jornada de buenas prácticas. En este caso será sobre instalaciones de sistemas activos y para ello tenemos al ponente Alejandro Pineda, que es uno de nuestros patrocinadores técnicos de la plataforma Panasonic. Y bueno, voy a comenzar a compartir pantalla un poco para explicaros brevemente, a ver, en qué consistiría. Vale, creo que veis mi pantalla. Como os comentaba, se trata de un webinar de buenas prácticas en sistemas activos por la empresa Panasonic. Alejandro Pineda es ingeniero y responsable de formación de Panasonic. Como sabéis, pero para los que sois nuevos en este webinar, podéis redirigir vuestras preguntas en el chat de GoToMeet. También podéis al final de la sesión realizar vuestra pregunta encendiéndoos el micro, y para que sepáis que el webinar está siendo grabado, estará disponible más tarde para su visualización. Un segundo. Vale, todo ok. Como os decía, estas son las jornadas de las actividades de febrero y bueno, hasta ahora hemos realizado dos sobre talleres de certificaciones sostenibles eficientes, webinar premium en Daikin. Hoy tenemos el webinar de buenas prácticas, el 10 de febrero, ¿no? Y nos quedan dos webinars más programados para este mes. A los que os invito que os inscribáis será la píldora formativa PHPP, que tratará sobre la pestaña de ventilación de verano. Y también el webinar premium de ProClima, que tendrá lugar el 22 de febrero, exclusivo para las socias y los socios de la plataforma. Ya tenéis disponible en la web toda la información para que os podáis inscribir en las próximas sesiones de buenas prácticas, que será sobre ventilación. Y recordaros que tenemos en venta el PHPP 10 como novedad. Es la nueva versión de la herramienta de cálculo de planificación Passive House y la tenéis disponible en nuestra web. Nada más, comentaros que todas estas jornadas y todas estas difusiones que hace la plataforma es gracias a toda la labor de las empresas asociadas, pero también de los socios individuales que nos apoyan cada día con sus cuotas y nos apoyan también para divulgar este estándar cada vez a más personas. Y sin más, voy a dar paso a Alejandro. Voy a dejar de compartir, vale. Y nada, comentaros que, bueno, nosotros damos por supuesto que estáis informados sobre los 5 principios Passive House. Simplemente estas jornadas de buenas prácticas son un poquito más avanzadas en cuanto a la ejecución práctica y a la instalación, pero entendemos que los 5 principios más o menos, lo tenéis un poquito claro. De todas formas, tenemos muchísimas jornadas y muchísimos webinars referidos a cada uno de estos principios. En concreto, sistemas activos no es un principio Passive House como tal, pero sí nos ayuda a la consecución del estándar y la certificación. Así que, bueno, Alejandro, puedes presentar ya. Perfecto. Muy bien. Comparto pantalla. Ahora aparecerá, supongo. Sí. Sí, ya lo tenemos. Perfecto, pues nada. Permitidme primero de todo que salude, que me presente, que dé las gracias a la plataforma de edificación Passive House por permitirme estar hoy aquí, comunicaros aquello que, bueno, pues que hemos venido hoy a compartir, que son buenas prácticas sobre sistemas activos. Me llamo Alejandro, para las preguntas que podáis hacer, vengo de la empresa Panasonic y la idea es transmitir un poco el conocimiento que hemos ido adquiriendo como empresa gracias
al feedback que recibimos de las instalaciones en las que estamos presentes, ¿vale? Al final, ¿cómo podemos explicar buenas prácticas sobre instalaciones de sistemas activos? Pues lo que tenemos es muchos sistemas activos con equipos de nuestra marca que están funcionando y que pues a veces llegan errores, llegan dudas, llegan mal funcionamientos y al final acabamos descubriendo por qué se debían, ¿no? Y muchas veces pues se debían a cosas que se podrían haber evitado si hubiéramos tenido en cuenta que esto podía suceder. Entonces vamos acumulando un background de conocimiento que al final lo bueno es compartirlo. Yo creo que es una labor interesante, compartir errores. Muchas veces compartir éxitos es muy bueno, porque nos pueden servir como ejemplo, pero a veces compartir errores puede ser mejor, ¿vale? Ver dónde se han equivocado otras personas para no cometer el mismo error nosotros o nosotras cuando vayamos a implementar un proyecto. Intentaré no hacerme excesivamente extenso ni pesado, pero hay mucha cosa que quiero comentar hoy, ¿vale? Voy a comenzar con un pequeño esquema sobre sistemas de climatización y producción de agua caliente sanitaria. En principio, lo que decía, al final los sistemas activos que nos vamos a encontrar en una vivienda passive van a ser básicamente tres. Vamos a tener la producción de agua caliente sanitaria, vamos a tener la climatización, tanto en refrigeración como en calefacción, muchas veces más crítica la refrigeración que la calefacción, y vamos a tener la ventilación. La más complicada de estas instalaciones suele ser la de climatización, ¿vale? Es la que más dolores de cabeza nos va a generar. Por eso he decidido poner este pequeño esquema en el que podréis ver, bueno, al principio voy a poner solo la unidad exterior y la unidad interior sin mostrar lo que hay dentro de una unidad interior, pero luego me he dicho, oye, espera, para un momento, porque en unidades interiores hay diversos tipos. Vamos a dejar claro que hay unidades interiores que tienen el depósito para producción de agua caliente sanitaria dentro de la propia unidad interior de una bomba de calor aire-agua, ¿vale? También las hay que lo tienen externo. Como no quería empezar a poner muchísimos ejemplos de instalación, he decidido poner uno que me ha parecido que es el más habitual de instalación. Pero podríamos elegir, y luego hablaré de elegir siempre el mejor equipo según las necesidades de mi proyecto. En este caso he puesto un esquema en el que la unidad interior podréis ver que en la parte inferior hay una especie de depósito azul con un rayo por dentro, ese rayo es el serpentín que lo circula, que eso sería para proveer el agua caliente sanitaria. Si no estuviera incluido en la unidad interior ese depósito de agua caliente sanitaria junto con la válvula de 3 vías, que es ese elemento que solemos dibujar como 3 triángulos en forma de T, ¿vale? Quedaría externo, quedaría fuera de la unidad interior, pero no supondría más que eso. Es decir, simplemente que está incluido en la unidad interior, en vez de estar incluido en la unidad interior estaría como un elemento aparte, un depósito aparte y una válvula aparte, ¿vale? Lo que me preocupa más es la parte de los emisores, ¿vale? Lo que siempre vamos a tener que añadir de forma externa a la bomba de calor. La adquiramos con o sin incorporación del agua caliente sanitaria, sí que es cierto que fuera vamos a tener que poner una serie de elementos que no son parte de la bomba de calor, es decir, la bomba de calor solo va a producir el agua caliente o el agua fría, pero no, nosotros con ese agua caliente o agua fría tenemos que acabar climatizando un aire. Y ahí es donde vienen todos los elementos externos. Vamos a poder incorporar depósitos separadores hidráulicos, depósitos de inercia. A veces cuando entramos a hablar de depósitos parece que se podría hacer un máster solo sobre ellos, ¿no? Ver un poco la función que van a ejercer. Vamos a poder poner bombas externas, bombas hidráulicas más allá de las que lleve el equipo y sobre todo vamos a tener que elegir cuál es el elemento que es capaz de pasar ese calor del agua al aire, o cuál es el elemento que es capaz de extraer el calor del aire y cedérselo al agua que circula. Y vamos a tener pues siempre diversas opciones. En las opciones he planteado, pues, por ejemplo, una batería de posttratamiento, que es algo que en el centro de Europa se estila muchísimo. Aquí en las edificaciones Passive House también no lo vamos a encontrar. Se puede utilizar, pero hay que tener muy claro lo que aporta, dónde trabajan y cuándo hay que utilizar una batería de posttratamiento. Podemos utilizar sistemas de fan coil, que son como baterías de posttratamiento, pero que tienen un ventilador, ¿vale? Y eso, el ventilador va a forzar el paso del aire a través de los tubos. Cuidado también cuando utilicemos un fan coil, porque el hecho de que tenga ventilador nos va a permitir hacer cosas, pero no nos va a permitir hacer otras, ¿vale?
Vamos a poder ir a sistemas radiantes refrescantes, como el suelo radiante refrescante, ¿vale? Que significa, pues bueno, al final es convertir todo el suelo de la vivienda en un radiador, o si queremos hacer suelo refrescante, en un absortor de energía que queda bajo el suelo. Y la última posibilidad, que también está y puede existir, son los tradicionales radiadores, ¿vale? De todos estos elementos, el único que no puede funcionar cuando estamos en refrigeración es el radiador, que solo va a poder dar calor. Entonces, esto es un poco la visión del sistema, porque ahora voy a empezar a hablar de buenas prácticas y no quiero que haya dudas de cuando hablo de depósitos internos, externos, dónde ubicar unidades interiores, exteriores, y sobre todo cuando hable de emisores, entender que nos estamos refiriendo, pues eso, al elemento que va a transmitir el clima del agua al aire, ¿vale? Vamos a pasar a la siguiente diapositiva, donde voy a empezar ya a hablar de, aunque hoy vamos a hablar sobre todo de buenas prácticas a la hora de instalar sistemas activos, siempre hay que recordar que también hay buenas prácticas en el diseño de los sistemas activos, ¿vale? A la hora de diseñar una edificación Passive House, tiene mucha importancia la envolvente, muchísima, pero tenemos que recordar que la parte de ingeniería de los sistemas activos que va a ir dentro también va a ser crucial. Entonces, siempre que nos plantamos delante de un proyecto que va a tener o queremos que sea certificado como edificación pasiva, tenemos que recordar, uno, las exigencias Passive House. Estas hay que tenerlas muy claras. Es decir, vamos a buscar instalaciones que nos permitan tener un consumo inferior a 15 vatios por metro cuadrado y año de calefacción, inferior a 15 vatios por metro cuadrado y año de refrigeración, y con un máximo de 60 kilovatios por metro cuadrado y año de demanda de energía primaria, ¿vale? De energía primaria renovable. Entonces, esto es lo primero que tenemos que tener en mente y vamos a tener que calcularlo para que sea así. Obviamente ahora no voy a hacer un ejemplo de cálculo, pero eso no podemos olvidarlo nunca. En cuanto a exigencias de ventilación, tenemos que recordar que más allá de lo que son los estándares Passive House, hay que cumplir la normativa vigente en el país en el que nos encontramos y que el Código Técnico de Edificación de España nos pide que haya un mínimo de caudal de ventilación, ¿vale? Recordar simplemente, sin entrar muy en profundidad, que el aire de ventilación debe extraerse de los locales húmedos y debe aportarse en los locales secos. Eso quiere decir que en un lavabo, por ejemplo, vamos a tener que extraer aire, pero no vamos a poder aportar aire de ventilación a un lavabo, ¿vale? En principio es si cumplimos la normativa. Y luego los caudales, ¿vale? Que hay que sumar según la cantidad de habitaciones que tenga esa vivienda, según la cantidad de dormitorios que tenga la vivienda, pues si es de uno o es un loft, nos va a pedir una cantidad de volumen, si es de dos nos pide otra, si es de tres nos pide otra, también depende de la cantidad de locales húmedos y secos. Hoy tampoco voy a hacer un ejercicio de cálculo de ventilación, pero esto hay que tenerlo en mente a la hora de diseñar y hay que hacerlo según normativa. Si alguien tiene dudas, luego en la tanda de preguntas podemos volver a esta tabla y explicar cómo se calcula la ventilación. En principio no es el objetivo de la ponencia de hoy, pero se podría explicar. Más allá de estas dos exigencias, en la siguiente diapositiva encontraremos exigencias de diseño, antes de ponernos a instalar, que son imprescindibles. Y entonces viene la primera decisión importantísima cuando estamos delante de un Passive House, que es cómo voy a refrigerar la vivienda. Y aquí me vais a permitir que haga una pequeña reflexión. Los estándares Passive House vienen de Centro Europa, ahora han entrado con mucha fuerza, yo veo que con gran aceptación en el clima mediterráneo, pero el clima mediterráneo y el clima centroeuropeo no son lo mismo. Al final, cuando nosotros tenemos una vivienda en la que en verano, si se nos acumula calor dentro de la vivienda, basta con abrir las ventanas para que entre aire fresco desde fuera y nos climatice con lo que solemos decir los ingenieros, esto free cooling, ¿no? Nos refrigere la vivienda simplemente abriendo las ventanas y que entre aire fresco. No es lo mismo, no es la misma las exigencias de esas viviendas que cuando estamos en latitudes, en países, donde si en verano abrimos las ventanas para intentar refrigerar la casa, lo que nos va a pasar es que nos va a entrar mucha más calor de la que tenemos dentro de la vivienda. Porque a lo mejor dentro de la vivienda hemos acumulado una temperatura de 28 o 29 grados, que nos parece sofocante y que no nos gusta tenerlo dentro de la vivienda, pero si abrimos las ventanas, fuera estamos a 35 o a 38 o a 42. Entonces abrir las ventanas no es solución para refrigerar. Así que esto hay que tenerlo muy claro. Una vivienda pasiva que esté muy bien aislada. Sí que es cierto que el aislante de una vivienda
es tan útil para que no pase el calor desde fuera hacia adentro como de dentro hacia afuera, es decir, en invierno, si la tenemos muy bien aislada, no va a permitir que el calor huya de nuestra vivienda y se quede, va a retenerlo dentro. Cuando estamos en verano y fuera hace mucho más calor que dentro, es cierto que tampoco va a permitir que ese calor de fuera entre hacia el interior, pero no hay que olvidar nunca que dentro de la vivienda se genera calor. ¿Vale? Si dentro de la vivienda no se genera calor, el mismo aislante que en invierno nos sirve para evitar que el calor se nos escape, nos serviría en verano para evitar que el calor entrara y tendríamos la vivienda perfectamente climatizada, pero no es así, porque los elementos que están dentro de la vivienda, lo que llamamos las cargas activas, generan calor. ¿Quién genera calor? Los electrodomésticos generan calor, la iluminación genera calor y la concurrencia, las personas generan calor. Entonces, por muy bien aislada que esté la vivienda, hay un momento en el que el verano, este calor se sigue generando dentro de la vivienda y como fuera tenemos más calor incluso que dentro, hay un momento en el que tenemos que eliminarlo. Y ahí está la gran decisión. ¿Cómo vamos a eliminar el calor que se nos va a generar dentro de la vivienda cuando estemos en verano? Y va a ser una decisión que va a repercutir muchísimo a cómo vamos a hacer luego la instalación de climatización. ¿Vale? Hay diferentes soluciones. Yo creo que tenemos que hacerlas con sentido común. Por ejemplo, en el centro de Europa se trabaja mucho solo con batería de posttratamiento porque solo hablamos de calefacción y al final si nosotros retenemos mucho el calor en invierno, el único sitio, y además la vivienda es muy hermética, el único sitio del que nos puede venir frío es a través de la ventilación, y entonces nosotros ponemos una batería que ese aire frío que nos entra de fuera a través de la ventilación lo calentamos y ya está. Si ese aire nos entra caliente, como dentro hemos conseguido retener todo el calor, con eso es suficiente. Ahora atención en verano, ¿vale? Atención en verano, porque la situación es otra. La situación es nosotros a través de la ventilación, ¿vale? Nos puede entrar aire fresco, puede ser que no nos esté entrando aire fresco, pero es que dentro de la vivienda tenemos un calor que tenemos que eliminar. Si solo ponemos el sistema de refrigeración en la ventilación, al final la única solución que nos queda es sobreventilar. Sobreventilar quiere decir ventilar más de lo que sería necesario para conseguir renovar ese aire de la vivienda. ¿Por qué tenemos que sobreventilar? Pues porque necesitamos refrigerar y resulta que el único elemento refrigerador lo hemos ubicado en la ventilación. Y si necesito más frío, la única manera de que me entre frío es con el aire de ventilación, así que tengo que aumentar la ventilación para poder refrigerar. Y ahí entramos en un gran conflicto, ¿vale? Entonces, yo creo que la gran consideración de diseño va a ser cómo refrigerar la vivienda PASE. Hay diferentes soluciones, podemos poner fan coils, podemos poner... Esta batería de posttratamiento que hemos dicho en la ventilación puede ser útil, pero atención, en según qué latitudes de España, si no la compaginamos con algo que nos ayude a atacar las cargas internas de la vivienda, cuidado, la ventilación puede ser una trampa mortal, ¿vale? Entonces, bueno, luego están los sistemas de suelo refrescante, tenemos los fan coils. Problema, nuevamente, ¿puedo utilizar el fan coil y ubicarlo dentro en el propio conducto de la ventilación? Será una posibilidad, pero cuidado con los ventiladores que no entren en competencia el ventilador de la ventilación con el ventilador del fan coil, ¿vale? Esto habla de tener en cuenta, habla de diseño. Y no solo eso, en la próxima diapositiva vamos a ver también cómo otro de los elementos importantes es escoger el modelo de bomba de calor adecuado. Hay muchas bombas de calor en el mercado. A veces cuando hablo con las empresas instaladoras me dicen, bueno, pero ¿cuál es la buena? Digo, hombre, si una fuera la buena, las otras no las fabricaríamos. Fabricaríamos solo la buena, ¿no? Esto es obvio. Si hay diferentes modelos, quiere decir que cada modelo sirve para algo. Entonces, hay que recordar que cada bomba de calor está pensada para un tipo de proyecto concreto. Entonces, tenemos que tener muy claro qué proyecto tenemos entre manos para elegir la bomba de calor adecuada. En este caso he puesto pues 3 imágenes de las 3 bombas de calor que más nos solemos encontrar en el mercado, que son bien sistemas monobloc, es decir, sistemas compactos en los que fuera de la vivienda vamos a climatizar un flujo de agua, vamos a calentarlo o enfriarlo y luego ese agua caliente o fría va a entrar en la vivienda. Sistemas bibloc, que son sistemas en los que en la unidad exterior se extrae el calor del aire o se le cede el calor al aire y en la unidad interior ese calor se le pasa al agua y entre unidad exterior e interior hay una conexión frigorífica.
Por ejemplo, en la unidad exterior le extraigo calor al aire, caliento un gas, ese gas lo llevo hasta el interior y en la interior le paso el calor del aire al agua. ¿Cuándo es mejor una solución? ¿Cuándo es mejor otra? Hay que tenerlo en cuenta, ¿vale? Los sistemas monobloc, por ejemplo, son muy buenos para aquellas distancias cortas. En viviendas unifamiliares suelen funcionar muy bien. No tenemos por qué recurrir a sistemas partidos. En cambio, intentar poner un sistema monobloc cuando vamos a tener que ubicar la exterior en la cubierta de un edificio que tiene un salto de altura de 15, 17, 20 metros entre la exterior y la interior, quizás ya no es el sistema más práctico. Tenemos que ir a sistemas partidos. Luego, dentro de los sistemas partidos, además, tenemos los que tienen el agua caliente integrada y los que no tienen agua caliente integrada. Los sistemas que tienen agua caliente integrada son muy prácticos porque ocupan muy poco espacio y son muy fáciles de instalar, porque la instalación propia de la generación de agua caliente sanitaria ya te viene montada de fábrica y no hay que poner nada externo. Por eso suelen ser una de las elecciones prioritarias cuando queremos instalar. No, pongo un sistema all-in-one, un sistema que te venga con el agua caliente dentro, porque es más fácil de instalar y además es muy compacto y enseguida encontraré un espacio dentro de la vivienda donde ubicar esos equipos que tienen una huella de 60 por 60 como si fuera una nevera. Pero atención, el volumen de agua que tienen dentro de estos equipos es limitado. Son, por ejemplo, en el caso del de Panasonic son 185 litros. Si estoy en una vivienda unifamiliar para una familia numerosa, esa cantidad de agua va a ser suficiente, ¿vale? Si no es así, oye, pues voy a optar por un sistema que no tenga el agua caliente integrada, pondremos un depósito externo y elegiremos el volumen que nos haga falta. Bueno, esto en cuanto a consideraciones de diseño. Ya veis, no es el tema de hoy, pero simplemente buenas prácticas, comenzar diseñando una instalación con coherencia y con sentido. Y luego vamos a ir y cómo, cuando ya he decidido qué equipo pongo, qué ventilación pongo, cómo voy a refrigerar, punto clave, cómo voy a refrigerar, bueno, buenas prácticas para hacer las cosas bien, colocar las cosas en su sitio y hacerlo todo correctamente. Primera buena práctica, instalación de unidades interiores. A ver, lo que voy a decir primero es muy ridículo y a veces cuando lo digo me parece que estoy haciendo, me parece un poco barrio sésamo, pero es que es donde encontramos más errores. No se lo creerían, pero es donde encontramos más errores. Las unidades interiores se llaman unidades interiores porque van ubicadas en el interior de la vivienda. Si fueran para ir al exterior, se llamarían unidades exteriores, pero no, se llaman unidades interiores. Las bombas de calor, yo a veces hago una broma que digo que son como el cuñado rico, que todo el mundo lo quiere en la familia y lo quiere invitar a las fiestas porque puede ser que pague y sale muy bien, pero en realidad es un pesado y nadie lo quiere dentro de casa. Entonces la bomba de calor es muy útil, es muy práctica, es muy eficiente y muy sostenible, pero al final nadie le quiere hacer un hueco dentro de casa. Nadie quiere que esté en la cocina, nadie quiere ponerle en el baño. E intentamos, sea como sea, ponerle que coma aparte. La mesa de la bomba de calor se la vamos a poner en el exterior. Ya, pues no va a poder ser. ¿Vale? ¿Qué pasa si ubicamos una unidad una unidad interior en el exterior? Lo primero van a ser los problemas de congelación. Congelación en drenajes, congelación de válvulas. Si tenemos un invierno un poco duro, aunque sean 2 días, cuidado, como se nos congele la válvula o como se nos llega a congelar yo que sé, ya no hablo del intercambiador de placas, pero las válvulas, o como se nos congelen los drenajes, vamos a acabar estropeando ese equipo, ¿vale? Lo segundo es que si es una unidad interior con el agua caliente integrada en el propio equipo, claro, los depósitos están muy bien y los hacemos muy aislados, pero están pensados, tienen un aislamiento para mantener un agua caliente que esté a 50 grados dentro de una sala que pueda estar como muy fría, 13, 14 grados. No pensamos en que la sala pueda estar a menos 6 grados o a menos 3 grados. ¿Vale? Si tuviéramos que aislar el depósito para que el agua a 50 grados estuviera en un ambiente de 6 grados exteriores o de menos 6 grados exteriores y no perdiera calor, y el calor del agua acumulada no se nos estuviera escapando constantemente, tendríamos que poner una cantidad de aislamiento alrededor del depósito que el equipo sería el doble, no haría 60 por 60, haría 120 por 120, porque al final la física es la física. Este equipo, encima, por ejemplo, pues el equipo Panasonic que viene con un aislamiento propio, patentado, etcétera, está pensado para estar en ubicaciones en las que las temperaturas externas no sean extremas. Si coloco esta unidad en el exterior, mi agua caliente va a estar perdiendo temperatura constantemente y eso significa que la bomba de calor
sin que se haya hecho consumo de agua, va a tener que volver a ponerse en marcha para recalentar un agua que ya se había calentado y que está perdiendo temperatura por estar mal ubicada, por estar en el exterior. Por lo tanto, unidades interiores en el interior. Es que no lo quiero, es que tengo que buscar. Se pueden buscar soluciones, pero van a tener que asegurar, uno, por supuesto, que no haya la intemperie, dos, que no se llegue nunca a temperaturas de congelación para que los drenajes no se pueden congelar, y tres, que en realidad esa temperatura no es que no haya la congelación del agua, que no sea una temperatura que esté muy por debajo de los 14 grados, que lo que haría sería que perdiéramos la temperatura del agua caliente acumulada hacia el exterior. Y último, o sea, cuando hablamos también de unidades interiores, no solo ubicarlas en el interior, que es muy importante, también conducir los drenajes, ¿vale? Es decir, también depende mucho de la zona en la que estemos, pero recordad que al final la humedad del aire puede condensarse en los puntos fríos y eso hace que pueda gotear. Si no se conducen todos los drenajes que tengan esas unidades interiores, en el caso, por ejemplo, de la All-in-One de Panasonic, que es la que tenemos en la imagen, son 3 drenajes, ¿vale? Hay 3 sitios por los que el agua puede caer. Eso se tiene que llevar hacia un sumidero, hacia un desagüe. Si no, ¿qué es lo que nos corremos el riesgo? Pues de que se hagan charcos en el suelo de donde esté ubicada la unidad interior. Y a las personas que trabajamos con estas máquinas, como sabemos que es agua condensada, nunca le damos problema, ¿vale? Nos parece, se hace un charco debajo, es el agua condensada, no es problema, no hay nada roto. Pero al final, al usuario o a la usuaria final, cuando ve un charco debajo de una máquina, que es la que le está calentando el agua, lo primero que va a pensar es que hay fuga, ¿vale? Entonces, ya no es solo que sea más problemático o menos, o que te puedas resbalar o no te puedas resbalar, o que sea más incómodo o no que se nos genere un charco, es que además va a generar alarma. Entonces, hay que conducir los drenajes. Y, por último, recordarlo, y esto lo voy a decir con cada elemento, que esa máquina, si es de una marca fiable, va a estropearse poco, pero el día que se estropee o el día que haya que hacerle el mantenimiento, se tiene que poder acceder al equipo, ¿vale? Si ponemos una unidad de interior metida dentro de una especie como de cajón de obra que se ha construido a posteriori y luego cuando alguien va a hacer el mantenimiento no se pueden retirar las chapas metálicas para acceder a la parte hidráulica o frigorífica, pues lo único que le va a quedar, la única opción que le va a quedar a la persona que va a hacer el mantenimiento va a ser tirar al suelo la cocina, ¿vale? Esto lo diré también con los fan coils y con las volterías de posttratamiento. Todo equipo necesita un mantenimiento y si se estropea una reparación, por lo tanto tiene que ser accesible. En la siguiente diapositiva veremos las unidades exteriores y voy a empezar con lo mismo que he dicho con las unidades interiores, pero a la inversa. Una unidad exterior se llama exterior porque va afuera, ¿vale? Con todo lo que me he llegado a quejar para que no pongáis unidades interiores en el exterior, y ahora vengo y os digo lo contrario, es que esta máquina tiene que ir fuera. Y a veces, así antes he dicho, nadie quiere las bombas de calor dentro de casa, eso suele ser así, pero es que fuera tampoco nos gustan porque se ven, y se ve el ventilador, y se ve la maquinita, y tampoco nos parece bonita. Y entonces la ponemos fuera, pero intentamos taparla para que no la vea nadie, ¿vale? Es decir, el cuñado, porque es un pesado, se va a comer fuera, pero es que además lo vamos a tapar para que nadie lo vea, ¿vale? Entonces, cuidado, si yo tapo una... Veis que tiene un ventilador, ¿no? El ventilador es porque necesita mover aire y necesita mover una buena cantidad de aire. Si no, la aerotermia no se genera, ¿vale? Aerotermia, extraer calor del aire, implica que el aire se mueva, hay aire, si no, no hay aire. Uno de los principales problemas que nos vemos en algunas prácticas, de verdad, es este. O sea, es el principal, el primero. Gente que coloca unidades exteriores dentro de armarios o dentro de garajitos, cajitas, jaulas con no sé qué. Luego esa máquina no puede mover aire y la bomba de calor no funciona. Salta un error, el que sea, el H98, en cada fabricante el suyo, y esa máquina nunca llega a funcionar. La unidad exterior necesita mover aire. Para ello tiene que estar en un sitio donde la ventilación sea correcta y pueda coger todo el aire que necesita y expulsar todo el aire que necesita. Si la queremos poner dentro de un espacio más o menos cerrado y decís, cosa que se me ocurre, no, pero es que la puerta la haré de reja y como está rejillada, por ahí ya puede entrar y salir el aire. Cuidado, nuestro ventilador es un ventilador que para el ruido que tiene que hacer, que es doméstico, no tiene una gran presión. Simplemente me gusta hacer que os imaginéis vosotros intentando expulsar aire, ¿vale? A través de una rejilla que la tenéis a 1,5 metros de distancia y que encima no es una gran abertura, sino que es una rejilla. Vosotros soplaréis a 1,5 metros de distancia y lo que vais a hacer va a ser soplar
el aire se esparce y la mayor parte del aire va a rebotar en la rejilla y se va a volver para adentro. Si recirculamos aire, esa bomba de calor no calienta, ni enfría, ni hace nada. ¿Vale? Que la puerta tenga rejilla muchas veces no soluciona nada. ¿Vale? ¿Se puede solucionar? Hombre, se puede embocar el ventilador, una distancia de 50 centímetros o algo así, con una salida de rejas, si le hacemos un conducto de fibra que haga que el ventilador impulse y que no se puede ir el aire, no se puede esparcer y vaya justo hacia adelante, 40-50 centímetros el ventilador a lo mejor tiene fuerza para conseguir lanzar el aire hacia afuera. Podríamos llegar a hacerlo, pero sobre todo que hagámoslo con conciencia y si hace falta que nos lo revise el departamento de ingeniería del propio fabricante, que nos diga, oye, mira, tal y como lo has instalado, bien, parece ser que el aire va a salir, si no, mal. Y atención, y esta es la buena, porque esto también me lo he encontrado muchas veces, es que he embocado el ventilador hacia afuera, como me dijiste, con un conducto de fibra, ya, pero no has dejado ninguna otra rejilla por donde pueda entrar aire. Ahora tenemos una bomba de calor, un exterior de bomba de calor que puede soplar el aire hacia afuera, pero no tiene ningún sitio de donde cogerlo, porque toda la rejilla que había en la puerta la has embocado para la salida. ¿Y por dónde me entra aire? Entendemos que tiene que haber otro rejillado igual de grande o mayor por el que pueda acceder el aire que luego va a atravesar la bomba de calor y va a salir impulsado por esa rejilla, ¿vale? Muy importante. En ubicaciones de zona de paso, esto es cuando ponemos exteriores como esta que veis en la imagen y la colocamos en un balcón, en una terraza transitable, en un patio, ¿vale? Pues a la unidad de exterior le pasa lo mismo que antes cuando he hablado de la interior, que es que el aire condensa el agua y se generan charcos debajo. Cuando estas unidades exteriores van en cubiertas no transitables, ese agua simplemente se deja que caiga a la cubierta y como la cubierta tendrá un desnivel que acabará yendo a un invernal, pues el agua ya seguirá su camino. No nos preocupamos más. Por eso esta unidad no tiene ni bandeja de recogida ni nada por el estilo. Normalmente el agua cae al suelo y a nadie le importa. Si la vamos a poner en un balcón, en una terraza transitable, en un patio, ese charco de agua puede ser molesto y lo mismo que antes, alarmante. Cuando un usuario o usuaria final ve un charco de agua que según qué zonas y en según qué momentos del año puede llegar a ser grande debajo de su unidad exterior, lo primero que va a pensar es que se ha estropeado. Entonces, si vamos a ubicarla en una zona de paso, se venden accesorios, nosotros como fabricante lo tenemos y creo que cualquier fabricante de bomba de calor tiene su accesorio, con una bandeja de recogida para que todo ese agua que chorrea se vaya hacia un punto y luego ese punto poderlo conducir hacia el desagüe, ¿vale? Y lo último, recordad que también se le tiene que hacer mantenimiento. Las unidades exteriores normalmente no suelen tener problema de que le hayamos hecho una caja por fuera y que no se pueda acceder, pero sí que tenemos problema de haberlo ubicado en lugares donde ni Tarzán llegaría. Esto sí que nos lo encontramos muy a menudo, ¿eh? No, está anclada con unas Ls en la fachada de la parte posterior de la casa a 17 metros. Bueno, ¿y qué pasa? ¿Que cada vez que tengan que hacer el mantenimiento tiene que venir una grúa? Porque entonces lo va a pagar el usuario final, si tiene que venir una grúa cada vez que tiene que hacer el mantenimiento del exterior. Y como mínimo tendría que ser una vez al año, según ese RITE. Bueno, por debajo de 7.000 kilovatios, una vez cada 2 años. Va a tener que venir alguien a mirar que eso esté bien. Entonces, cuidado con ubicarlas en fachadas complicadas, en lugares a los que no se puede acceder. El día que lo instalaron iban con un arnés y estaban colgados de una grúa y lo pudieron instalar, pero pensad que eso va a tener que venir el mantenimiento una vez cada 2 años si se tiene que hacer, ¿vale? Y finalmente, muy importante para las empresas que están haciendo la instalación, normalmente lo que hacemos para comprobar que una bomba de calor funciona bien cuando es partida y tiene instalación frigorífica es antes de hacer el vacío llenamos las tuberías con nitrógeno, es decir, con aire comprimido a mucha presión. ¿Para qué? Pues para ver si hay algún poro, alguna fuga, alguna soldadura que ha quedado mal. Llenamos con aire a mucha presión, cerramos y mantenemos durante unas horas para ver si la presión continúa, sigue estando la misma presión o si se está perdiendo. Si se está perdiendo quiere decir que la instalación ha habido alguna fuga, ¿vale? Eso es la prueba de estanqueidad. Que fugue aire no hay ningún problema, que fugue gas refrigerante sí. Problema medioambiental y problema económico. Así que primero siempre lo probamos con nitrógeno. ¿Qué es lo que pasa? Que a veces cuando probamos con nitrógeno se tiene que probar la instalación, pero las llaves que dan acceso a la parte interior de la bomba de calor, sea la exterior o la interior, eso tiene que estar muy cerrado, ¿vale? Uno de los errores que nos hemos encontrado bastante comunes es que cuando hacen la prueba de estanqueidad han abierto las llaves, ese aire acaba entrando dentro del circuito del propio equipo y el equipo se estropea. Y además no entra en garantía porque le han metido aire a presión. Entonces es muy importante
cuando se hacen las pruebas de estanqueidad, las válvulas de la bomba de calor, tanto de la unidad interior como de la exterior, deben estar cerradas. En la siguiente diapositiva vamos a hablar ya de la instalación frigorífica. Esto es algo que es muy orientado a las empresas instaladoras propiamente, pero cuando al final somos responsables de un proyecto, es importante. Las tuberías tienen que ser de cobre. Las tuberías de otros materiales metálicos, no me preocupan, porque las de acero inoxidable, como son mucho más caras que las de cobre, nadie las pondrá por inercia, a nadie se le ocurre, no, mi instalación, ponle tuberías de acero inoxidable, que me va a salir muchísimo más caro. No, la gente. Pero están las tuberías plásticas. Las tuberías plásticas no es que sean más económicas, pero tienen un montaje muchísimo más sencillo, ¿vale? Sin soldaduras, sin abocardados. Cuidado, las tuberías plásticas no funcionan, ¿vale? Nosotros como fabricantes no damos garantías en las instalaciones con tuberías plásticas, pero yo diría que prácticamente ningún fabricante lo hace. Si alguien nos comenta que quiere hacer la instalación frigorífica con tubería plástica, decirle que no puede ser. Sois responsables del proyecto y eso no va a poder ser porque va a acabar dando problemas. Y luego al final, bueno, el tema del momento justo, que esto sí que va muy, muy orientados a las instaladoras, pero el momento me refiero al momento de la multiplicación de fuerza por distancia, ¿vale? Lo que es un momento, no sé cómo llamarles, que como esto es la palabra polisémicas, siempre hay un problema. No me refiero a un instante de tiempo, sino a un momento de fuerza por distancia. A la hora de apretar las tuercas en las unidades exteriores e interiores de las bombas de calor, es un momento crítico, porque si se aprietan poco va a generar fugas, pero si se aprietan mucho puede ser que el cobre se acabe chafando y se genere una fuga por haber apretado demasiado, ¿vale? Así que es muy importante apretar las tuercas de las bombas de calor con el momento justo, con el momento que le toca, ¿vale? Justo con la fuerza necesaria. Para eso, lo digo casi en todos los cursos que hago de buenas prácticas, hay unas herramientas que se llaman llaves dinamométricas, que son como llaves inglesas, pero que tienen un sensor de presión que nos dice, un manómetro que nos dice en qué momento estamos haciendo más fuerza de lo que toca, y hay que hacerlo justo, las calibramos a la fuerza que tenga el fabricante y hay que mantener esa presión. Una gran fuente de errores, de problemas, suele ser el que se ha apretado o mucho o poco las tuercas. Y si fuera más complicado, que si no hubiera herramienta alguna y todo dependiera de la sensibilidad de la persona, bueno, pero es que habiendo herramientas que nos marcan la fuerza exacta con la que estamos apretando, creo que es absurdo que se generen fugas de refrigerante en el siglo XXI por culpa de haber hecho un mal apretado de tuercas. Más consejos de instalación. Ya pasamos de la frigorífica y nos vamos a la instalación de agua, ¿vale? Las bombas de calor que vamos a utilizar más frecuentemente. Bueno, a mí me gusta recordar que las bombas de calor por aerotermia, que son aire-aire, ¿vale? Las que no son aire-agua, continúan existiendo y continúan siendo muy útiles y muy válidas para muchos proyectos. Y que podemos climatizar perfectamente una vivienda con un equipo de conductos o con un equipo multi-split de pared, ¿vale? Aún y así, sí que es cierto que la mayor parte de los proyectos vamos a acabar haciendo con bombas aire-agua, que van a calentar un flujo de agua, van a enfriar un flujo de agua y luego con él vamos a ir a unos emisores. Toda instalación hidráulica aunque propiamente no es instalación de la bomba de calor, ¿vale? Es decir, cuando se instalan calderas, está claro que los radiadores no son la caldera. La caldera es la caldera y el radiador es el radiador y el fabricante de calderas está fabricado las calderas y el fabricante de radiadores está fabricado los radiadores. Y luego, como instaladora o como diseñadora o como sea, hemos decidido juntar esta caldera con estos radiadores y hacer un sistema que todo es conjunto. Vale, pero si esa instalación está mal hecha, puede acabar estropeando la caldera. Pues con la bomba de calor es lo mismo. La bomba de calor realmente solo es el elemento que calienta o enfría el agua. Y luego nosotros en la instalación hidráulica que hacemos, pues elegimos poner un depósito o no ponerlo, poner una bomba, no ponerla, poner radiadores o fan coils o lo que sea, pero cuidado, si esta instalación no funciona puede acabar estropeando la bomba de calor. Y la bomba de calor es más sensible y más cara que una caldera, ¿vale? Entonces, es importante hacer una instalación hidráulica correcta. Primero, vaso de expansión. El agua, como en estado líquido, teóricamente, estas son las cosas que tiene la física, ¿no? Los gases son compresibles e incompresibles, teóricamente los líquidos no lo son, no tendría que variar el volumen, pero no es así. El agua, cuando cambiamos de temperatura, se dilata.
crece y disminuye su volumen cuando se enfría. Muy poquito, muy poco, no es suficiente como para, no es ni mucho menos compresible como un gas, pero el volumen varía. Cuando nosotros hacemos una instalación hidráulica, las tuberías las llenamos al 100% de agua. No puede haber aire. Si hay aire, la instalación no funciona. El poco aire que haya lo purgamos, lo sacamos fuera. Para eso te ponemos purgadores, para que las tuberías estén 100% llenas de agua. ¿Qué es lo que pasa? Que nosotros el llenado del circuito lo hacemos con agua fría, agua de red. Y nuestra bomba de calor, su objetivo es calentar ese agua, como mínimo en invierno. Entonces está claro que lo hemos llenado con agua fría al 100% y que luego ese agua la vamos a calentar y por lo tanto va a dilatarse, va a crecer. Y hemos llenado el circuito todo de agua. No hemos dejado ninguna burbuja de aire que cuando eso se dilate, la burbuja de aire pueda encogerse, ¿no? Y ya está, y el aire hará de amortiguador, ¿no? Está todo lleno 100% de agua. ¿Qué pasará cuando el agua se caliente? Pues que si no hemos previsto ningún sitio donde el agua se pueda dilatar, va a abrir la válvula de seguridad. Va a abrir la válvula de seguridad y va a chorrear agua allí donde esté. Y luego, cuando ese agua pierda dilatación, dentro de la tubería va a haber una depresión, porque ese agua va a ocupar un poco menos de volumen y va a generar depresión. Y esa depresión puede generar entradas de aire o puede generar cosas peores, como cavitación en las bombas, ¿vale? Por lo tanto, hay que disponer un sitio donde el agua, cuando se caliente, pueda dilatarse, pueda crecer. Ese sitio, ¿dónde está? ¿En qué lugar mágico? ¿En qué país se encuentra el sitio donde el agua se dilata? No, ese sitio es un vaso de dilatación. Tiene que ubicarse. Advierto, por ejemplo, bombas de calor como la de Panasonic tienen un vaso de dilatación interno que vale para el circuito. Ahora voy a decir una cosa que es circuito primario, entendiendo que todo el mundo sabe lo que es un circuito primario, que no tenemos por qué saberlo, ¿vale? Vale para cualquier tubería que de alguna manera esté conectada con el equipo, con la bomba de calor. Porque todo el agua que esté conectada en una tubería que esté conectada al final irá a dilatar allí. Pero cuidado, cuando hagamos un circuito miremos bien, porque habrá flujos de agua que no están conectados a ese vaso de dilatación. De ninguna de las maneras. Que si seguimos el recorrido de la tubería con el dedo sobre un esquema, veremos que ese agua, si empieza a dilatarse, no tiene ninguna posibilidad de llegar a aquel vaso de dilatación que tiene la máquina. Entonces, si hay un circuito secundario, que nos va a pasar siempre con el agua caliente sanitaria que nos va al grifo, el agua, claro, pensad que esto no es como una caldera. La caldera, el agua entraba, inmediatamente se calentaba y si estaba pasando es porque había un grifo abierto y entonces ya tenía donde dilatar. Por el grifo salía, si ahí crecía de volumen, iba a salir por el grifo. Pero ahora acumulamos. Al acumular significa que nosotros llenamos un depósito de agua fría y luego la vamos a calentar con los grifos cerrados. Si ese agua crece, ¿por dónde sale? Hay que poner un vaso de dilatación donde el agua acumulada del depósito pueda ir a crecer. Y atención, ese sí que no está conectado de ninguna manera a la bomba de calor. Por lo tanto, el vaso de dilatación tiene que estar y se tiene que poner. Si no se pone, la válvula de seguridad va saltando cada 2x3. Si esa válvula de seguridad está puesta en medio del comedor, digo, no hay ningún problema. Hay un problema para el usuario o la usuaria final que le llueve cada 2x3 en su casa. Pero no hay ningún problema para nosotros porque lo vemos y podemos solucionarlo. Pero si esa válvula de seguridad está conducida a un desagüe, vamos perdiendo agua, ese agua se va al desagüe, nuestro circuito se queda sin presión, ¿vale? Y encima deja de calentar el agua caliente sanitaria o deja de enfriar, ¿vale? Porque ha perdido presión. Entonces, cuidado. Bueno, hablando de presión, precisamente la presión de agua. Si hemos puesto vaso de dilatación y todo como toca, la presión de agua tiene que ser la correcta dentro de las tuberías. No puede ser menos, porque entonces la falta de presión genera problemas como entradas de aire o cavitación, problemas bastante graves, pero no puede ser muy alta porque si no, la válvula de seguridad salta y lo que va a conseguir va a hacer pérdidas de agua constantes a través de la válvula de seguridad. Por lo tanto, la presión de agua tiene que ser la correcta. En la mayor parte de los sitios, la suministradora de agua, la red pública, nos manda el agua a una presión aceptable, que va a quedar entre los 3 y los 4 bares, y va a ser buena para nuestro circuito. Entonces, no va a haber que hacer nada. Pero atención, hay sitios donde el agua nos llega con mucha presión. Entonces, hay que prever, hay que mirar a qué presión llega el agua antes de hacer ningún proyecto. Porque si nos llega con mucha presión, hay que prever que hay que poner un elemento que se llama manoreductor a la entrada de la toma de agua. Y hay que prever que eso tiene que tener un espacio donde ubicarlo. El problema que nos encontramos cuando no se ha hecho la prueba de presión es que luego resulta que el agua viene con mucha presión, nos damos cuenta cuando hemos hecho la puesta en marcha del equipo y entonces no encontramos ningún sitio donde poner el manoreductor. No se ha previsto dónde se va a poner.
y se acaban haciendo, bueno, barbaridades, chapuzas increíbles, ¿vale? Válvulas de aislamiento y válvulas antirretorno. Esto es otra. Cuando nosotros hacemos una instalación de un sistema, si no le ponemos ninguna llave que cierre, llaves manuales que puedan cerrar y seccionar las tuberías en tramos, el sistema funciona perfectamente. No da ningún problema. Pero el día que alguno de los elementos, un radiador, un fan coil, la batería, la bomba de color, se estropean y hay que cambiarlo, no tenemos dónde cortar, dónde seccionar para decir, vale, no, corto aquí y solo quito el fan coil. Y entonces cuando nos encontramos en eso es cuando el día que nos damos cuenta que vamos a tener que vaciar todo el agua de toda la instalación, de toda la vivienda, para cambiar a lo mejor una cosa así de pequeña. Entonces, recomendación, cuando hagamos los diseños de las instalaciones, antes y después de cada elemento, una válvula que permita abrir y cerrar manualmente. Además, hay un consejo que yo siempre digo, que permita abrir y cerrar manualmente, las dejamos abiertas y nos llevamos las manetas, que en la mayoría de ellas se les puede retirar. ¿Para qué? Pues para que directamente el usuario o la usuaria final no pueda cerrar llaves aleatoriamente. Yo que sé, que limpiando esto o lo otro le dé un golpe y se le cierre. Se prevén, se dejan ahí, pero sin maneta. Y el día que hay que ir a hacer una reparación, se puede seccionar. Eso es importante, ¿vale? Y lo mismo, una válvula antirretorno a la entrada de la vivienda es buena. Es obligatoria por RITE, pero bueno, hay muchas instalaciones en las que la gente se le olvida que el RITE lo dice. Más consejos sobre instalación hidráulica, que los vamos a ver en la siguiente diapositiva, ¿vale? Lo mismo, tuberías, vamos a elegir tuberías adecuadas para trabajar con instalaciones hidráulicas, especialmente si vamos a trabajar con suelos radiantes que acaban acumulando restos importantes de residuos metálicos, pues vamos a utilizar tuberías que sean adecuadas. Aquí con el agua, antes he dicho las tuberías plásticas no, y aquí en la fotografía he puesto unas tuberías plásticas para recordar que las tuberías plásticas no son válidas para la instalación frigorífica, para el gas, pero que en el agua valen perfectamente. Y por eso específicamente he puesto una imagen en la que salga una tubería plástica, para recordar que el agua sí funcionan, las multicapas son perfectas, ¿vale? También las podemos poner metálicas, pero estas son más fáciles de trabajar con ellas y más económicas, por lo tanto, yo opto por el multicapa, pero nadie está obligado, podéis poner cobre, podéis poner acero, con el agua no hay ningún problema, ¿vale? Las redes de distribución de agua se tienen que hacer pensando, a ver, esto es muy importante, el caudal mínimo. Aquí venimos a la madre del cordero. Las bombas de calor tienen una bomba hidráulica que por pequeña que sea, claro, pensad que al final le pedimos una versatilidad muy grande a los equipos mecánicos. Le pedimos que cuando esté todo el sistema de climatización abierto, esa bomba tenga fuerza suficiente como para mover el agua a través de todo el circuito de suelo radiante de 200 metros cuadrados de casa, pero luego queremos que esa misma bomba, cuando solo tenemos abierto un sector muy pequeñito de 1 metro cuadrado de suelo radiante, esa misma bomba sea capaz de adaptarse a mover esa pequeñísima cantidad de caudal, ¿vale? A ver, mecánicamente vamos avanzando cada vez más y cada vez somos capaces de hacer sistemas más versátiles, pero es muy difícil que una bomba que nos puede dar presión y caudal suficiente como para mover un suelo radiante de 200 metros, luego no se nos pare, ¿vale? Esto es como el ralentí de un coche, ¿eh? No se nos bloquee cuando le pedimos solo que mueva 3 litros por minuto, ¿vale? Entonces, esto tiene solución, y sé que la solución que tiene es la que muchas veces no gusta, pero es que es lo que hay que hacer. A ver, hay dos posibilidades. Una, poner un depósito separador hidráulico y una bomba para cada circuito. Bueno, para cada circuito, más o menos para cada zona. Eso significa poner X bombas externas con su consumo eléctrico, ¿vale? Y aparte tener que tener un depósito y desperdiciar la potencia que me está dando la bomba la bomba hidráulica de la bomba de calor, ¿vale? La bomba hidráulica del propio equipo. La otra posibilidad es no hacer circuitos muy, muy pequeños. Que no se nos puede abrir un único circuito, porque al final, si están todos cerrados, no hay problema. La bomba hidráulica se para, ¿vale? El problema no es que estén todos los circuitos cerrados. Y cuando están todos abiertos, si la bomba hidráulica de mi equipo es capaz de dar para 200 metros cuadrados, no hay ningún problema. Tiene potencia suficiente para dar. En concreto, por ejemplo, en Panasonic nunca nos encontramos con problemas de que la bomba no dé por demasiada pérdida de carga.
El problema es cuando se nos abre un solo circuito y ese circuito es pequeño, ¿vale? Porque le estamos pidiendo una bomba muy potente que trabaje para muy poca cantidad de agua. Entonces, hay que saber hacer instalaciones con redes de distribución que el mínimo que se nos pueda abrir tenga un caudal mínimo de circulación de agua, ¿vale? ¿Esto qué quiere decir? Pues que hay ciertos anillos si es un suelo radiante, pues que hay ciertos anillos de suelo radiante que se van a tener que abrir de forma unificada. Cuando se abre uno, se abre el otro. O que haya anillos de suelo radiante que no se cierran nunca, ¿vale? Suelo radiante refrescante. Si es en tema de fan coils, pues lo mismo, que a lo mejor es mejor, en vez de poner muchos fan coils pequeños, uno para cada habitación, poner uno más grande y ponerle un sistema de rejillas automatizado, del fabricante que sea, que nos haga un control de la apertura de rejillas, que no poner fan coils muy pequeños y que si solo se abre uno, ese fan coil necesite muy poco caudal de agua para funcionar y nos acabe dando un error de caudal en la máquina, ¿vale? Con un diseño pensado para la máquina que nosotros estamos utilizando, generalmente no va a haber problema. El problema es cuando no diseñamos pensando ese caudal mínimo y pensamos que la máquina no va a dar ningún problema, por pequeño que sea el caudal, y acabamos dejando lo típico, un suelo radiante que solo climatiza un aseo que tiene 1 metro cuadrado o 2 metros cuadrados de suelo. Pues cuidado, si solo se nos abre el termostato de ese lavabo, vamos a tener un problema. Yo creo que con cualquier fabricante. Hay fabricantes que lo que dicen es, bueno, solución, ponme ahí en medio un depósito y separa así fuera. No quiero empezar a dar clases de hidráulica, pero poniendo un depósito por ahí en medio, las cosas se solucionan. Pero cuidado, depósito más todas las bombas externas que voy a necesitar y además que el depósito tengo que ubicarlo en algún sitio. Yo creo que es mucho mejor hacer un diseño donde no haya circuitos demasiado pequeños y evitar tener que poner un depósito y tener que poner bombas de secundario, que al final es consumo. Y nada, y eso. Y sobre todo que si tenemos que poner alguna bomba de más, por lo que sea, porque al final el diseño no lo hemos hecho con circuitos suficientemente grandes, recordad que cada vez que pongo una bomba de más, el depósito lo tengo que poner. Ese depósito, si pongo bomba secundario, ha de haber un depósito separador ahí en medio. No hay otra posibilidad. La posibilidad es intentar tirar con la bomba del equipo y no poner bombas de secundario y entonces ahorrarme el depósito. Pero para eso los circuitos no pueden ser demasiado pequeños. Al final, esa es la teoría. Más consejos, porque entre que ha habido lo de que entra y he salido, pues hemos perdido un poco de tiempo, entonces vamos. Bueno, en esta diapositiva aparece un depósito y es exactamente lo que está diciendo ahora, ¿vale? Tiene las bombas y los depósitos. Si vamos a poner bombas de secundaria, hay que poner depósitos, ¿vale? Obligatoriamente. Si no vamos a poner bombas de secundario, entonces ya depende. Hay fabricantes de bombas de calor que para curarse en salud te obligan a poner un depósito sí o sí. Nosotros en concreto no obligamos, siempre y cuando el diseño esté hecho para que el circuito mueva un mínimo de caudal, aunque se abriera el circuito más pequeño de los que hay, ¿vale? Pero recordad que los depósitos, si vamos a poner bombas de secundario, van a ser necesarios, no nos los podemos ahorrar, van a tener que estar. Con el volumen mínimo cada fabricante aconseja, ¿vale? Yo así a bote pronto diría no menos de 30 o 35 litros. Y si puede ser, mejor más, ¿vale? Más allá de los depósitos, que yo creo que ya he insistido bastante y no hace falta hablar más, vamos a hablar también de parte eléctrica, ¿vale? Recordad, las bombas de calor necesitan, lo primero, ¿cómo se alimentan las bombas de calor? Porque si alguien ha instalado muchos equipos de bombas de calor diferentes, domésticas aire-aire, los típicos climatizadores de aire, lo que era un aire acondicionado, es que hay palabras que cuando las digo me coge, ¿vale? Aires acondicionados, ¿vale? Sabe que en un aire acondicionado se alimenta la unidad interior y de corriente se va hacia el exterior. En cambio, cuando vamos a sistemas más grandes, tipo bombas de calor, aire-agua, tipo enfriadora, son nombres muy, muy bárbaros, pero eso, de enfriadoras, VRFs, etcétera, es al revés. Alimentamos la unidad exterior y la corriente la llevamos hacia la unidad interior. Cuando vamos a bombas de calor aire-agua domésticas, que están entre medio de las dos cosas, no es ni una gran enfriadora ni un aparato aire-aire que al final es más pequeño, normalmente igual de potente, pero más pequeño, la pregunta es ¿cómo se alimentan? Pues decir que la mayoría de fabricantes la alimentación es a la unidad interior. Si el equipo es partido, obviamente, si el equipo es monobloc, no hay más, se alimenta a la única unidad que hay. Y de la unidad interior nos llevamos la electricidad hacia el exterior.
¿Eso es importante? Pues sí, a la hora de prever cómo vamos a hacer el diseño de la electricidad, saber dónde tenemos que poner la alimentación del equipo. Porque, y ahora vamos más allá, no quiero entrar ya a hacer el diseño del cuadro eléctrico de la vivienda, pero recordad que la bomba de calor va a necesitar una o dos, normalmente, por ejemplo, en Panasonic pedimos dos interruptores parciales automáticos para la bomba de calor. Y eso hay que tenerlo previsto. ¿Vale? El cuadro eléctrico va a tener que tener dos automáticos, o como, bueno, dos interruptores parciales automáticos, que ese es un nombre correcto, destinados a la bomba de calor. ¿Vale? Y hay que tenerlo claro. Y hay que mirar el reglamento eléctrico de baja tensión para ver de qué intensidad de corte tienen que tener, qué intensidad de corte tienen que tener, así como la sección de cable que tiene que ir desde ese interruptor parcial hasta la bomba de calor. ¿Algún consejo más que no es ni de instalación eléctrica, ni hidráulica, ni frigorífica? En la siguiente diapositiva vamos a ver lo que es la demanda de clima. ¿Vale? Vale, de acuerdo, ahora ya hemos hecho la instalación, la bomba de calor funciona, pero ¿cómo le digo yo a mi equipo que tiene que arrancar o parar la climatización? Hacer calefacción o hacer refrigeración. Normalmente todos los fabricantes damos muchas posibilidades diferentes a la hora de decirle a nuestro equipo si tiene que arrancar o parar. ¿Vale? Y hay muchas maneras de hacer diseños. Si queréis, un día hacemos solo un curso sobre cómo diseñar circuitos según la demanda de clima que quiero hacer. Tiene mucho intríngulis, ¿vale? Pero al final, recordad que las soluciones más fáciles van a implicar o bien que la bomba hidráulica esté en funcionamiento constantemente durante la temporada de demanda, es decir, en invierno y en verano, y eso es un consumo que es pequeño, pero que nos podemos ahorrar, ¿vale? Y dos, que en las instalaciones más sencillas, aparte de que tenemos una bomba siempre funcionando y que no es bueno, podríamos llegar a no cumplir con una de las exigencias del RITE, ¿vale? Lo ideal es prever paro termostático del equipo. Es decir, cuando no hay demanda, la bomba hidráulica del equipo tendría que parar. Eso se puede hacer. O sea, hay mucha gente, yo me he encontrado con mucho usuario o usuaria que me dicen, vale, he visto que ha salido una pregunta, espera, voy a responderla, acabo de explicarlo esto y luego respondo la pregunta. Hay muchos usuarios usuarias que me dicen que, claro, es que lo malo de la bomba de calor es que la bomba hidráulica está siempre funcionando y se quejan normalmente por el ruido, no por el consumo. Eso no es así. Se pueden hacer diseños de instalaciones en los que la bomba hidráulica no funcione constantemente, que es como tendría que ser. Pero eso exige un poco más de complicación. ¿Vale? Me ha saltado una pregunta que la quiero responder porque ya voy muy tarde, porque con el principio nos hemos alargado mucho. Me pregunta que por qué hay que poner dos magnetotérmicos para la bomba de calor. ¿Qué corta cada uno? A ver, hay uno que es la alimentación de la bomba de calor. ¿Vale? Hay otro que es la alimentación de una resistencia interna, en el caso de Panasonic, una resistencia interna del equipo. Entonces, muchas veces lo que nos encontramos, sobre todo cuando hacemos Passive House, es que me dicen, no, si la resistencia eléctrica, yo voy a entrar en la opción del equipo y la voy a desactivar, que se puede. Y además en nuestro clima, que esa resistencia esté desactivada, no hay ningún problema. Bien, de acuerdo, correcto, pero ese magnetotérmico tiene que estar alimentado. ¿Por qué? Pero si no va a funcionar, ya lo sé que no va a funcionar, pero resulta que internamente nuestro equipo está previsto para que ahí le llegue alimentación. Si no llega alimentación, ¿qué pasa? Pues que salta un error, que nos dice, oye, esto no está alimentado, yo no puedo funcionar. También muchas veces confundimos, si salta el error es que estaría consumiendo esa resistencia. Y entonces, si la alimento y... No. El error salta porque nuestro equipo, cuando hace un initializing, ¿cuándo hace un initializing? Por ejemplo, cuando ha saltado otro error y lo hemos arreglado, el equipo se reinicia y ahí dice, oye, aquí me falta, tiene que venirme la alimentación eléctrica. ¿Vale? O en el caso hipotético de que haya habido una sobretensión y haya hecho saltar el automático que tenemos. Cuando le volvemos a dar, ¿vale? El equipo se inicializa, descubre que esa resistencia, que esa toma de alimentación no está electrificada y nos salta un error y nos bloquea el equipo. Entonces, hay que alimentarlo para que no salte el error. Luego, si entramos en la programación del equipo y desactivamos la resistencia eléctrica, esa resistencia eléctrica no va a entrar nunca. Nunca jamás. Ni cuando haga mucho frío, ni cuando la bomba no llegue. No, es como si no la tuviera. Pero nuestro equipo está pensado para que esa resistencia
En caso de que la necesitemos, nosotros podamos ir, acabo de hacer un patadón al diccionario, podamos ir y ponerla en marcha. ¿Por qué? Pues porque al final es nuestro backup, ¿vale? Es nuestra red. ¿Qué pasa si el compresor se estropea? ¿Qué pasa si viene un temporal y me congela el no sé qué y la bomba de calor deja de funcionar? ¿Voy a dejar a esa familia sin agua caliente, sin calefacción? No, entonces te pide que esa resistencia eléctrica esté. No se va a poner en marcha, va a tener que ir alguien a activarla. Bueno, va a tener que ir o mediante el sistema Service Cloud, que es la posibilidad de acceder remotamente al equipo, va a tener que activarla, ¿vale? Pero es como una salvedad que obligamos a que esté. Esa resistencia tiene que estar alimentada. No va a usarse, pero tiene que tener alimentación. Si no se alimenta, salta un error, ¿vale? Pues eso, nada, habría hablado del paro termostático y me parece que me queda un par de consejos más sobre fan coil, suelos refrescantes y tal. Vamos a ir muy rápido porque nos hemos pasado bastante el tiempo. Nada, simplemente con fancoils, recordad, los fancoils no tienen por qué ir en el falso techo, ¿vale? No es obligatorio que vayan en el falso techo. Hay fancoils de pared, hay fancoils de suelo, hay fancoils de muchos tipos, de cassette, ¿vale? Pero al final en las viviendas solemos poner fancoils de conductos, ¿vale? Aquí el consejo, bueno, las buenas prácticas, igual que la ventilación, ¿vale? Un elemento escondido en el falso techo, lo primero de todo es que tiene que ser registrable. A ese fancoil hay que limpiarle los filtros. ¿Por qué lo digo? Y lo digo a veces indignado. Pues porque hay cientos, yo diría que cientos de miles de instalaciones en España con unidades de conductos sobre falsos techos continuos, en los que si alguien quiere acceder al fancoil para cambiarle el filtro, que se tiene que hacer cada año, tiene que romper un techo, tiene que romper todo el yeso, porque si no, no se puede acceder. En el momento en el que nosotros hacemos una instalación de algo que va encima del falso techo y no le ponemos registro, estamos obligando a que la persona que tenga que hacer el mantenimiento cada año rompa el techo, cosa que al usuario o usuaria no le haría ilusión. O estamos prohibiendo que se pueda hacer el mantenimiento correcto de ese equipo. Y entonces estamos obligando a incumplir el RITE, que es el Reglamento de Instalaciones Térmicas en Edificios. Entonces, primero, si vamos a poner conductos, tiene que ser registrable. Segundo, si vamos a poner conductos, esos conductos se tienen que limpiar, ¿vale? ¿Cada cuánto? El RITE lo dispone, cada cuánto hay que limpiar los conductos en una instalación residencial. Ahora no lo recuerdo, me parece que es cada 5 años. Porque como cambiaba, antes era cada 5 años, ahora con el nuevo RITE no lo sé. Pero se tiene que poder limpiar, ¿vale? Los conductos y se tiene que prever que va a ser así. Y nada, y simplemente recordad que si los conductos no están bien, si ponemos fan coils más de uno y no están bien equilibrados, podemos arriesgarnos a que un conducto siempre trabaje mucho y otro no. Y al final, pues cuando hablamos de passive, siempre hay una expresión que no es vulgar, es que se dice así, se le suele decir. ¿Puedo poner un fancoil de conductos con la ventilación a culo de fancoil, que se le suele decir? Es decir, ¿puedo hacer que el sistema de ventilación lleve el aire directamente a nuestro fancoil de climatización? La respuesta es sí, pero hay que hacer bien la instalación de aire. Tenemos que tener un retorno libre. Y sobre todo recordad que si luego ese sistema de ventilación quiere ponerse en funcionamiento y el fancoil no está moviéndose, el fancoil va a generar, va a oponerse al paso de aire. Por lo tanto, eso se soluciona o bien con un bypass o bien haciendo que el ventilador del sistema de ventilación, cada vez que arranque, ponga también en marcha el ventilador del fancoil, sin climatizar, simplemente que ponga los dos en marcha, ¿vale? Son soluciones prácticas, funcionales, que no suponen un consumo energético mayor, pero que se tienen que prever. Si no, las instalaciones de fancoils de conductos generalmente tienden a funcionar mal. Avanzamos, pasamos de los fancoils, que me parece que hay 2 diapositivas, vamos a los suelos radiantes refrescantes. Simplemente recordar que las zonificaciones de suelo radiante no pueden ser muy pequeñas porque si no vamos a tener problemas con caudal, a no ser que haya depósito separador hidráulico, y que aunque estemos en una zona muy seca en la que podamos hacer suelo refrescante y nos lo permitas en condensaciones, siempre hay que continuar poniendo una parada de punto de rocío, por si algún día, por lo que sea, la humedad subiera, que el sistema de refrigeración pare y no nos genere charcos en el suelo. En las zonas muy húmedas directamente no se pone suelo refrescante porque si no nos van apareciendo charcos constantemente, ¿vale? Pero lo del punto de rocío es importante porque si no, un día hay una tormenta o se ha duchado alguien y ha dejado la puerta del lavabo abierta y nos acaba apareciendo
un charco en el suelo, ¿vale? Y nosotros tenemos muy claro de dónde viene ese charco, pero nuevamente, cada vez que aparecen charcos, el cliente no sabe por qué le aparece un charco en medio del salón y no va a encontrar la fuga. Se va a dedicar a buscarla por todos sitios y no la va a encontrar, ¿vale? Y es que no hay una sonda de parada de rocío en el suelo refrescante. Y en cuanto a la calidad del agua, simplemente recordad que cuando acumulamos agua dentro de un depósito para calentarla, si ese agua tiene problemas de dureza o problemas de exceso de cloro, al calentarla produce reacciones químicas adversas dentro del depósito. Y esas reacciones químicas adversas dentro del depósito pueden corroer, en realidad corroen con mucha facilidad el acero del depósito por dentro. Y al final se acaba perforando y acaba perdiendo agua. Y cuando pierde agua un depósito, no hay más solución que cambiarlo. Y si es un depósito externo, bueno, cambio el depósito. Pero si es un depósito de esos que vienen integrados en la propia bomba de calor, hay que cambiar toda la unidad interior. No hay manera de cambiarle el depósito. Entonces, importante controlar la calidad de agua que nos está viniendo de red, porque la del circuito cerrado la controlamos una vez y si hace falta añadirle algún reactivo se le añade y punto, pero cuidado con el agua de red. Antes de poner una bomba de calor, yo es que diría que antes de empezar ni tan siquiera la instalación, hacer un análisis de agua y comprobar si en esa instalación, en esa vivienda, va a hacer falta descalcificador, desionizador o lo que haga falta. Para que luego, además, pensad que si está dañando el depósito de agua caliente, también está dañando la lavadora, porque la lavadora también calienta el agua. Entonces, hagamos un análisis de calidad del agua y si hace falta poner un elemento más, un descalcificador o lo que sea necesario, ponerlo desde el principio, preverlo en la instalación, dejar el hueco para que este elemento esté ubicado. Cada vez se hacen descalcificadores más pequeños. Antes había que poner un armario entero, ahora hay descalcificadores que son un poco más grandes que una caja de envíos, ¿vale? Entonces, pongamos el descalcificador si es necesario. Y con este consejo sobre la calidad del agua, y habiéndome extendido yo creo que bastante más de lo que me tocaba, quiero despedir. Supongo que habrá preguntas ahora y las respondo. Si la gente no se tiene que ir a comer y abandonan. Simplemente reiterar el agradecimiento a la plataforma de edificación Passive House por darme esta oportunidad y también a todas las personas que hoy han estado aquí, pues por aguantar mi sermón, que tampoco es fácil. Y ya está. Nada, muchísimas gracias, Alejandro. La verdad que me ha gustado mucho la metáfora con el cuñado rico, que la verdad que ha quedado muy claro todo. Tenemos una pregunta en el chat que bueno, comenta por qué hay que poner dos magnetotérmicos para la bomba de calor que corta cada Sí, uno. lo he explicado, Sí, he visto que aparecía y lo he explicado mientras estaba haciendo la presentación. luego lo has explicado Sí, y tal. No exacto. sé si quieres añadir algo más o... Yo añadiría muchas cosas, pero Sí, ¿no? mejor no me Más dejes. explicativas, ¿no? Ahí está, mejor no me dejes. Así yo creo que si no me hago demasiado. Vale, vale. Y no sé si hay alguna pregunta más por el chat que, bueno, que queráis hacer por el chat. Y si no, bueno, aparte de la pregunta que comentan sobre si podemos facilitar la presentación, sí, o sea, como os comentaba después, vamos a facilitaros la presentación y la grabación mediante un email a todos aquellos que se hayan inscrito. Y bueno, comentan también felicidades, ¿no? por la presentación. Muchísimas gracias. Y nada, si no hay ninguna pregunta más, pues comentaros que podéis inscribiros a las siguientes jornadas en la página web, podéis encontrar los enlaces. Y nada, muchísimas gracias Alejandro y a todos y a todas por asistir. Pues nada, muchísimas gracias a vosotras y nos vemos pronto. Bueno, a mucho tardar en la conferencia, que por ahí estaremos dando vueltas. Eso, Que vaya muy bien. genial. Venga, buen fin de semana. Igualmente, hasta luego. Gracias, Alejandro. Gracias. A mí también me ha parecido muy interesante. Adiós, Daniel, que vaya muy bien. Hasta la próxima. Gracias, chao.